Capítulo 6. Era una noche oscura y lluviosa, y las gotas de agua repiqueteaban contra los cristales de las vestuosas ventanas, perturbando el sueño de Enrique y María. Ella finalmente se quedó dormida, pero para Enrique, ya atribulado de espíritu, era mucho más difícil reposar. Había sido un día pésimo. Había repintado la pared para cubrir la leyenda soez que habían pintado allí, y procuraba figurarse quién podía haber escrito tal cosa en su contra. En sus oídos todavía resonaba la conversación que había tenido con Alfredo Brummel, y su cerebro aún batallaba con los agrios comentarios vertidos en la reunión de la Junta. Ahora podía añadir a sus preocupaciones la reunión congregacional del viernes, y oraba al Señor en susurros desesperados, apagados, mientras yacía acostado en su cama allí en la oscuridad. Es curioso cómo cada desigualdad del colchón puede agigantarse cuando uno está molesto. Enrique empezó a preocuparse de que podía despertar a María si continuaba dando vueltas y más vueltas sobre el colchón. Se puso de espaldas, luego de lado, después del otro lado, puso su brazo debajo de la almohada, sobre la almohada, tomó un pañuelito desechable y se sonó la nariz. Miró el reloj, eran las 12:20. Se había acostado a las 10. Pero finalmente el sueño llega, por lo regular de una forma tan inesperada que nunca se sabe sino cuando se despierta. En algún momento aquella noche Enrique se quedó dormido, pero a las pocas horas su sueño empezó a tornarse difícil. Al principio fueron las acostumbradas tonterías, como manejando su automóvil por la sala y luego volando en su auto como si fuera un aeroplano. Pero luego las imágenes empezaron a agitarse vertiginosamente en su cabeza, tornándose frenéticas y caóticas. Empezó a huir de peligros, podía oír alaridos, había una sensación de caer, y la vista y sabor de sangre. Las imágenes cambiaron de brillantes y multicolores a blanco y negro y tétricas. Se hallaba constantemente luchando, batallando por su vida. Había innumerables peligros que lo rodeaban, cada vez más cerca. Ninguno tenía sentido, pero una cosa era bien clara y definitiva: espeluznante terror. Quería desesperadamente gritar, pero no tenía tiempo entre las peleas y luchas que sostenía contra los enemigos, monstruos y figuras invisibles. Su pulso empezó a golpear en sus oídos. El mundo entero daba vueltas palpitando. El horrible conflicto que corría por su cabeza empezó a abrirse paso para llegar hasta el buche consciente de todos los días. Se dio la vuelta en su cama, volvió a acostarse de espaldas, aspiró profundamente, casi como para despertarse. Sus ojos medio abiertos miraron sin fijarse en nada. Se hallaba en ese estado extraño de sopor entre el sueño y la vigilia. ¿Realmente alcanzó a verlo? Era una espectral aparición en el aire, una figura que brillaba contra un fondo púrpura, precisamente encima de la cama, tan cerca que podía oler su aliento sulfuroso. Flotaba una torva máscara, contorsionándose en grotescos movimientos, mientras vomitaba palabras soeces que no podía entender. Los ojos de Enrique se abrieron como movidos por un resorte. Pensó que todavía podía ver la cara, apenas desvaneciéndose, pero instantáneamente sintió como si le hubieran propinado un fortísimo golpe en el pecho. Su corazón empezó a latir aceleradamente y a palpitar como si quisiera salirse por las costillas. Podía sentir sus pijamas y sábanas pegadas a su cuerpo, empapadas por el sudor. Se quedó boqueando por aire, esperando que su corazón se calmara, que el ominoso terror se alejara, pero nada cambió ni podía lograr que cambiara. «Estás teniendo una pesadilla», continuaba diciéndose para sus adentros, pero parecía no poder despertar. Abrió a propósito ampliamente sus ojos y miró a su alrededor por el cuarto a oscuras, aun cuando una parte dentro de sí quería regresar a la niñez y sencillamente meterse debajo de las frazadas hasta que los fantasmas y monstruos y ladrones se hubieran ido. No vio en el cuarto nada fuera del ordinario. El duende de la esquina no era sino su propia camisa colgada en el espaldar de una silla, y el extraño halo de luz en la pared era apenas la luz de la calle reflejada en el cristal del reloj. Pero se había asustado seriamente y todavía seguía asustado. Podía sentir que temblaba mientras trataba desesperadamente de separar la alucinación de la realidad. Observó y escuchó, incluso en silencio, parecía siniestro. No encontró ningún alivio en eso, y solamente el miedo pavoroso de que algún mal se ocultaba agazapadamente, un intruso o a un demonio, esperando, aguardando el momento propicio. ¿Qué fue eso? ¿Un crujido de la casa? ¿Pisadas? No, pensó, es apenas el viento que se cuela por las rendijas. La lluvia había cesado. Otro ruido, esta vez un susurro en la sala. Nunca había oído ese ruido antes por la noche.
tengo que despertarme. Vamos, corazón, cállate para poder oír. Se obligó a sentarse en la cama, aun cuando eso hizo que se sintiera más vulnerable, y se quedó allí quieto por varios minutos tratando de aplacar con su mano el golpeteo de su corazón contra su pecho. Finalmente, el golpeteo se redujo un poco, pero el pulso continuó acelerado. Enrique pudo sentir el sudor que se enfriaba en su piel. ¿Se levantaría o volvería a dormirse? El sueño definitivamente se le había ido. Decidió levantarse, dar una vuelta, caminar un poco. Entonces oyó un estruendo en la cocina. Enrique empezó a orar. Marshall había tenido la misma clase de pesadilla y había sentido el mismo horrendo terror. Voces, de seguro que eran voces, en alguna parte. ¿Sandra? Tal vez un receptor de radio. Pero quién sabe, pensó. Este pueblo se está volviendo loco de todas maneras, y ahora los orates están en mi casa. Sigilosamente salió de su cama, se puso sus pantuflas y se quedó al ropero para tomar un bate de béisbol. Exactamente como en el pueblo donde nací. Alguien va a quedar con los sesos aplastados. Miró hacia afuera por la puerta de su dormitorio, a ambos lados del corredor. No había luces en ninguna parte, ni tampoco el rayo de luz de alguna linterna, pero sus tripas danzaban una polga debajo de sus costillas, y no había razón alguna para ello. Alcanzó el interruptor de la luz del pasillo y lo levantó. Rayos, el bombillo se había quemado. ¿Desde cuándo? No lo sabía, pero al quedarse todavía a oscuras sintió que su valor se desinflaba todavía más. Empuñó más fuerte el bate y avanzó por el pasillo, pegándose a la pared, mirando hacia adelante, mirando hacia atrás, escuchando. Pensó que había alcanzado a oír un apagado murmullo en alguna parte. Algo se movía. En el arco que conducía hacia la sala, sus ojos vislumbraban algo, y se replegó más contra la pared tratando de pasar inadvertido. La puerta del frente estaba abierta. Ahora su corazón empezó a latir aceleradamente, retumbando en sus oídos rudamente. En forma extraña, como instinto selvático, se sintió mejor. Por lo menos había una indicación de un verdadero enemigo. Era aquel temor ridículo sin ninguna razón lo que lo aterrorizaba. Ya había pasado por esto otra vez el mismo día. Con ese pensamiento se le ocurrió una idea extraña. La profesora debía de estar en la casa. Avanzó por el pasillo para ver el cuarto de Sandra y asegurarse de que ella se encontraba bien. Quería interponerse entre ella y cualquier cosa que fuera lo que estuviera en la casa. La puerta del dormitorio de Sandra estaba abierta, y eso no era normal. Hizo que avanzara un poco más con cautela. Se acercó centímetro a centímetro, pegado a la pared, y luego con el bate listo se asomó a la habitación. Alguien se había levantado. Sandra, por lo menos. Su cama estaba vacía. Encendió la luz. La cama estaba desarreglada. Alguien había estado durmiendo allí, pero ahora las frazadas estaban a un lado desordenadamente y la habitación hecha un caos. Mientras avanzaba cautelosamente por el corredor a oscuras, se le ocurrió que a lo mejor Sandra se había levantado para tomar un poco de agua, ir al baño o leer. Pero esa lógica tan simple quedó debilitada por la horrible sensación de que algo andaba terriblemente mal. Respiró profundamente varias veces, tratando lo más posible de contenerse, mientras se continuaba sintiendo un terror insidioso extraterrestre, como si se hallara separado apenas unos centímetros de los gigantescos colmillos de algún monstruo que no podía ver. El cuarto de baño estaba frío y oscuro. Encendió la luz, temeroso de lo que pudiera encontrar. No vio nada fuera de lo ordinario. Dejó la luz encendida y se encaminó a la sala. Se asomó como si fuera un fugitivo al acecho. Allí estaba otra vez ese sonido apagado y susurrante. Encendió las luces. El aire frío de la noche entraba por la puerta al frente abierta, agitando las cortinas. No, Sandra no estaba en ninguna parte, ni en la sala, ni en la cocina, ni en ninguna parte cerca. Tal vez había salido. Pero él sintió dudas fuertes en cuanto a cruzar la sala hasta la puerta al frente, teniendo que pasar junto a los muebles, detrás de los cuales bien podía haberse agazapado un asaltante. Empuñó más fuertemente el bate, teniéndolo listo y levantado. Puso su espalda contra la pared mientras avanzaba lentamente cruzando el cuarto, saltando sobre el sofá, después de haber revisado detrás del mueble, deslizándose deprisa alrededor del equipo de sonido, y al fin llegando a la puerta. Salió al portal, al frío aire de la noche, y por alguna razón extraña se sintió más seguro. El pueblo todavía estaba callado a esta hora de la noche. Todo el mundo estaba durmiendo todavía, y no andaba husmeando por la casa con un bate de béisbol en sus manos. Se detuvo un momento para recobrar su compostura y volvió a entrar. Cerrar la puerta detrás de él era como encerrarse él mismo en un ropero oscuro con unas 200 serpientes. El temor regresó, y él apretó más el bate.
De espaldas a la puerta miró de nuevo alrededor del cuarto. ¿Por qué estaba todo tan oscuro? Las luces estaban encendidas, pero cada bombillo parecía tan tenue, como si fuera algún tipo de luz macilenta. Hogan pensó, o en realidad has perdido un tornillo o estás metido en un problema bien grande. Permaneció inmóvil pegado a la puerta, mirando y escuchando. Tenía que haber alguien o algo en la casa. No podía ni oírlo ni verlo, pero ciertamente podía sentirlo. Fuera de la casa, agazapados detrás de los pinos y arbustos, Tael y su compañía observaban cómo los demonios, por lo menos 40, según la cuenta de Tael, hacían estragos en la mente y en el espíritu de Marshall. Los demonios se abalanzaban como mortíferas golondrinas negras, entrando y saliendo de la casa, atravesando las habitaciones, rondando alrededor de Marshall, lanzando gritos y blasfemias, y jugueteando con sus temores, haciendo que aumentaran. Tael vigilaba con mucha atención, buscaba al temido Rafar, pero el príncipe no estaba entre este grupo desordenado. No había duda, sin embargo, de que Rafar era quien los había enviado. Tael y los otros agonizaban, sintiendo el sufrimiento de Marshall. Un demonio, un diablillo horrible y chiquito, recubierto de plumas afiladas como agujas, saltó sobre los hombros de Marshall y empezó a golpearle en la cabeza gritando: «Vas a morir, Hogan, vas a morir. Tu hija ya está muerta y tú también vas a morir». Willow casi no podía contenerse. Su enorme espada hizo un chasquido metálico al salir de su vaina, pero el fuerte brazo de Tael lo detuvo. «Por favor, capitán», suplicó Willow. «Nunca antes he presenciado algo como esto». «Contrólate, querido guerrero», previno Tael. «Daré un solo tajo». Willow alcanzó a notar que el mismo Tael sufría profundamente por su propia orden. «Aguanta, aguanta, él tiene que atravesar por esto». Enrique tenía las luces de su casa encendidas, pero pensó que sus ojos debían estarle jugando una pasada, debido a que los cuartos parecían estar a oscuras, con profundas tinieblas. Algunas veces no podía decir si quien se movía era él mismo o las sombras de la habitación. Un movimiento extraño como olas en la luz y las sombras hacía que desde el fondo de la casa ésta se moviera oscilando como el movimiento lento, continuo de la respiración. Se detuvo en la puerta entre la sala y la cocina, observando y escuchando. Pensó que alcanzó a sentir un viento que se movía por dentro de la casa, pero no era el frío de afuera, era como un aliento de fuego pegajoso, de un hedor repulsivo, tétrico y opresivo. Descubrió que el traqueteo de la cocina provenía de una espátula que se había deslizado fuera del escurridor y había caído al suelo. Eso debería haber hecho que sus nervios se calmaran, pero todavía se sentía aterrorizado. Sabía que tarde o temprano tendría que avanzar a la sala para mirar allí. Dio el primer paso fuera del dintel y avanzó a la sala. Fue como caer en un pozo sin fondo, de tinieblas y terror. Los vellos de su cuello se erizaron como cargados de electricidad estática. Sus labios empezaron a verter una frenética oración. Se cayó. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que sucedía, se fue de bruces, estrellándose estrepitosamente contra el suelo. Quedó como un animal atrapado, luchando en forma instintiva, tratando de zafarse de un peso invisible que amenazaba triturarlo. Sus brazos y piernas se estrellaban contra los muebles, volcando mesas y sillas, pero en su terror y sorpresa no sentía ningún dolor. Se retorcía, jadeaba buscando aire y se sacudía de lo que fuera, sintiendo resistencia al movimiento de sus brazos como si estuviera nadando. El cuarto parecía estar lleno de humo, tinieblas como ceguera, pérdida del oído, una pérdida del contacto con el mundo real. El tiempo se detenía. Podía sentir como si estuviera muriéndose. Una imagen, una alucinación, una visión o vista real irrumpió por un instante. Dos ojos torvos, amarillentos, llenos de odio. Su garganta empezó a contraerse, cerrándose, comprimiéndose. «Señor», se oyó en su cerebro que exclamaba, «ayúdame». Su pensamiento próximo, un destello minúsculo, apenas un instante, debe de haberle venido del Señor. «Repréndelo, tú tienes la autoridad». Enrique pronunció las palabras, aun cuando no pudo oír el sonido de ellas. «Te reprendo en el nombre de Jesucristo». El peso que lo oprimía se levantó tan rápidamente que Enrique sintió como si fuera a salir despedido del piso. Llenó sus pulmones con aire y notó que ya no estaba batallando contra nada. Pero el terror todavía estaba allí, la presencia tenebrosa y siniestra. Se sentó a medias, respiró otra vez profundamente y dijo clara y fuertemente: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta casa.
María se despertó de súbito y se quedó pasmada al principio, y luego aterrorizada por el sonido de una multitud de alaridos de angustia y dolor. Los gritos eran ensordecedores al principio, pero luego se desvanecieron como si se alejaran a la distancia. ¿Enrique? Exclamó. Marshall rugió como un salvaje y levantó el bate para descargarlo sobre su atacante. El atacante también lanzó un fenomenal grito, lleno de pavor. Era Katy. Sin darse cuenta, habían retrocedido hasta chocar el uno con el otro, de espaldas en el corredor a oscuras. Marshall, exclamó ella, y su voz temblaba. Estaba a punto de estallar en lágrimas y de rabia a la vez. ¿Qué andas haciendo aquí? Katy, suspiró Marshall, sintiendo que se encogía como si fuera una llanta desinflándose. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Que te maten? ¿Qué sucede? Ella estaba mirando el bate de béisbol y sabía que algo andaba mal. Se abrazó a él llena de miedo. ¿Hay alguien en la casa? No, murmuró él, en una mezcla de alivio y disgusto. No hay nadie, ya revisé todo. ¿Qué sucedió? ¿Quién fue? Nadie, ya te dije. Pero me pareció que hablabas con alguien. Él se quedó mirándola con enorme impaciencia y dijo en voz cada vez más subida de tono. ¿Parezco haber tenido una amistosa conversación con alguien? Katy sacudió la cabeza. Debo haber estado soñando, pero fueron las voces las que me despertaron. ¿Qué voces? Marshall, parecía como si estuvieran celebrando aquí la despedida del año viejo. Vamos, ¿quién era? Nadie, no había nadie, ya busqué. Katy quedó muy confundida. Yo sé que estaba despierta. Has oído fantasmas. Él pudo sentir que la mano de ella le oprimía el brazo hasta cortarle la circulación. No hables así. Sandra se ha ido. ¿Qué quieres decir? ¿Que se ha ido? ¿Se ha ido a dónde? Se ha ido, su cuarto está vacío y ella no está en casa. Ha desaparecido. Katy corrió por el pasillo para ver el cuarto de Sandra. Marshall la siguió y observó desde el umbral cómo Katy revisaba la habitación, buscando incluso en el ropero y en algunas gavetas. Katy le informó con alarma. Faltan algunos de sus vestidos, así como sus libros. Ella lo miró toda desválida. Marshall, ella se ha ido de casa. Él se quedó mirándola por un largo rato, luego paseó la mirada otra vez por todo el cuarto y después apoyó su cabeza contra la puerta con un leve golpe. Nueces, exclamó. Yo sabía que ella no era la misma esta noche. Debía haber averiguado qué es lo que andaba mal. Nuestro encuentro no fue de lo más cordial hoy. Bueno, eso fue obvio. Tú viniste a casa sin ella. ¿Cómo llegó a casa al fin y al cabo? Su amiga Terry la trajo. Tal vez se fue a pasar la noche con ella. ¿Deberíamos llamarla para saberlo? No lo sé. ¿No lo sabes? Marshall cerró sus ojos tratando de pensar. No, es tarde. Ella puede estar allí o puede no. Si no está allí, los despertaremos para nada. Y si está, estará bien a fin de cuentas. Katy pareció dejarse ganar un poco por el pánico. No. Voy a llamar. Marshall levantó su mano y apoyó la cabeza de nuevo contra la puerta mientras decía, no te pongas histérica ahora. Dame un minuto. Todo lo que quiero saber es si está ella allí. Está bien, está bien. Pero Katy pudo notar que algo andaba muy mal con Marshall. Estaba pálido, débil y temblando. ¿Qué sucede, Marshall? Dame un minuto. Ella le puso los brazos encima, preocupada. ¿Qué ocurre? Él batalló un poco antes de decirlo. Yo estoy asustado. Temblando un poco, con los ojos cerrados, con la cabeza apoyada contra la puerta, repitió. Estoy verdaderamente asustado. Y no sé por qué. Eso asustó a Katy. Marshall. No te enfades, por favor. Mantén la calma. ¿Puedo hacer algo? Sencillamente, ser valiente. Eso es todo. Katy pensó por un momento. Bueno, ¿por qué no vas y te pones encima tu bata de cama? Voy a calentar un poco de leche, ¿te parece bien? Está bien, excelente. Era la primera vez que los demonios habían sido confrontados y reprendidos por Enrique Butche. Ciertamente, habían venido con ímpetu arrogante al principio, descendiendo sobre la casa a medianoche, para asaltar y atacar, gritando y haciendo estrépito por las habitaciones, saltando sobre Enrique, tratando de aterrorizarlo. Pero mientras Crioni y Triscal y los demás observaban desde sus puestos de vigilancia, una multitud de demonios confundidos y despavoridos salieron atropelladamente de la casa de Enrique, gritando como si fueran murciélagos, indignados, tapándose las orejas. Debe haber habido como un centenar, todos los demonios revoltosos y buscapleitos que Crioni había visto, atareados por todo el pueblo. No cabía duda de que el gran Baal los había enviado,
y ahora que habían sido expulsados, no había manera de decir cuál sería la reacción de Rafar, o cuál sería su próximo plan. Pero Butche había dado buena prueba de sí mismo. En un momento la costa quedó clara, el problema resuelto, y los guerreros salieron de su escondite respirando aliviados. Crioni y Triscal estaban impresionados. Crioni comentó: Tael tenía razón, él no es tan insignificante. Triscal reforzó: buena madera, Enrique Butche. Pero mientras Enrique y María se sentaban temblando en la cocina, ella preparando una bolsa de hielo y él luciendo un gran moretón en la frente, y muchos rasguños y arañazos en sus brazos y piernas, ninguno de los dos se sentía firme, fuerte o victorioso. Enrique estaba agradecido de haber escapado con vida y María se hallaba todavía en un estado de medio asombro e incredulidad. Era delicado y ninguno de los dos quería relatar su experiencia primero, por temor de que todo el asunto no fuera nada más que un excuso de encurtidos y chorizo poco antes de irse a la cama. Pero el moretón de Enrique continuaba creciendo y podía decir solo lo que sabía. María le creyó cada palabra, aterrorizada como lo estaba por los gritos que le habían despertado. Mientras ellos se contaban mutuamente sus nada placenteras experiencias, pudieron aceptar el hecho de que la noche entera de locura había sido pavorosamente real y no simplemente una pesadilla. Eran demonios, concluyó Enrique. María solo alcanzó a sentir con la cabeza. ¿Pero por qué?, preguntó Enrique. ¿Cuál es la razón? María no estaba preparada para dar respuestas. Esperaba que Enrique mismo lo hiciera. Él musitó, como la lección número 1 del frente de batalla. Yo no estaba preparado en lo más mínimo para eso. Pienso que fracasé. María le pasó la bolsa de hielo, ya lista, y él la colocó encima del moretón, tiritando por la sensación que le produjo. ¿Qué te hace pensar que fracasaste?, preguntó ella. No lo sé, simplemente me metí de lleno, me parece, los dejé que me apabullaran. Entonces elevó una oración. Señor Dios, ayúdame a estar preparado la próxima vez. Dame sabiduría y sensibilidad suficiente para saber qué se proponen. María le oprimió la mano, dijo un amén y luego comentó: ¿Sabes? A lo mejor estoy equivocada, pero ¿no ha hecho el Señor eso ya? Quiero decir, ¿cómo vas a saber cómo luchar contra los ataques directos de Satanás a menos que simplemente los resistas? Eso era lo que Enrique necesitaba escuchar. Vaya, musitó, soy un veterano. Y no pienses que has fracasado tampoco. Ya se han ido, ¿verdad? Y tú todavía estás aquí, y deberías haber oído esos gritos desgarradores. ¿Estás segura de que no era yo? Muy segura. Entonces tuvo lugar un prolongado silencio, muy pesado. ¿Y ahora qué?, finalmente preguntó María. Eh, oremos, dijo Enrique. Para él esta opción era siempre fácil de aceptar. Y en verdad oraron tomados de la mano allí junto a la mesita de la cocina, teniendo una conferencia con el Señor. Le agradecieron por la experiencia de esa noche para protegerlos del peligro, por mostrarles un vislumbre muy cerca del enemigo. Más de una hora pasó y durante este tiempo el campo de preocupación continuaba expandiéndose más y más. Sus propios problemas empezaron a ocupar un lugar cada vez más pequeño, dentro de una perspectiva más amplia. A medida que Enrique y María oraban por su iglesia, por la congregación, por el pueblo, por las autoridades del mismo, por el Estado, por la nación, por el mundo. A través de todo esto les vino la hermosa seguridad de que en verdad se habían conectado con el trono de Dios y que habían conversado seriamente con el Señor. Enrique creció en su determinación de continuar la batalla y darle a Satanás verdaderos problemas. Estaba seguro de que eso era lo que Dios quería. La leche caliente y la compañía de Katy ejercieron un efecto calmante sobre los nervios de Marshall. Con cada sorbo y con cada minuto que transcurría en normalidad, recobraba más y más la seguridad de que el mundo todavía seguía marchando, y que él seguiría viviendo, que el sol volvería a salir en la mañana. Se sorprendió por lo lúgubre que las cosas parecían pocos momentos antes. ¿Te sientes mejor?, preguntó Katy, embardoneando mantequilla en una tostada. Así es, contestó él, notando que el corazón había vuelto a su lugar dentro de su pecho y retornando a su pulso normal. Vaya, no sé qué fue lo que me sucedió. Katy colocó las tostadas en un plato y luego lo puso sobre la mesa. Marshall dio un mordisco a la tostada y preguntó: ¿De modo que no está con Terry? Katy sacudió la cabeza. ¿Quieres hablar sobre Sandro? Marshall estaba listo. Probablemente tenemos que hablar sobre un montón de cosas. No sé por dónde empezar. ¿Piensas que es culpa mía? Oh, Marshall. Vamos, sé franca conmigo. Ya me han azotado la espalda todo el día. Te escucho.
Sus ojos se encontraron con los de él y se quedaron fijos mirándolo, denotando sinceridad y amor firme. Categóricamente no, dijo ella. Lo arruiné todo hoy. Pienso que todos lo arruinamos, y eso incluye a Sandra. Ella también tomó sus decisiones, recuerda. Así es, pero tal vez eso fue debido a que no hemos tenido nada mejor que ofrecerle. ¿Qué te parece ir a hablar con el pastor Young? ¿Mm? Hogan sacudió la cabeza dubitativamente. Tal vez John es demasiado blandengue, ¿me entiendes? Lo que le interesa es esa cuestión de la familia humana, el descubrimiento de uno mismo y salvar las ballenas. Katy quedó un poco sorprendida. Pensé que te gustaba el pastor John. Bueno, sí, me gusta un poco, pero algunas veces, la mayoría de las veces, no me siento con ganas de ir a la iglesia. Me daría lo mismo estar sentado en una reunión de la logia o en una de las ridículas clases de Sandra. Él examinó los ojos de ella, todavía estaban fijos. Estaba escuchándole. Katy, ¿alguna vez te viene el sentimiento de que Dios tiene que ser, ¿cómo puedo decir esto? Un poco más grande, más severo. El Dios que nos dan en la iglesia me parece que no es una persona real, y que si lo es más tonto que nosotros. Creo que es ilógico esperar que Sandra se trague toda esa historia también. Ni siquiera puedo tragármela yo mismo. Nunca supe que te sentías de esa manera, Marshall. Bueno, es que tal vez nunca me sentí así tampoco. Es solo que todo lo que ha ocurrido esta noche, en realidad tengo que pensar sobre esto. Hay mucho que está ocurriendo últimamente. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No puedo decírselo, pensó Marshall. ¿Cómo podría explicarle la persuasión extraña e hipnótica que estaba seguro que recibía de Brummel, y los sentimientos de miedo que le infundió la profesora de Sandra, y el terror pavoroso que había sentido esa noche? Nada de eso tenía sentido o lógica, y ahora encima de todo Sandra se había ido. En todas estas situaciones se había sentido horrorizado por su propia incapacidad para luchar y defenderse. Se había sentido como que lo controlaran, pero no podía decírselo a Katy, así porque sí. Es un cuento de nunca acabar, dijo finalmente. Lo que sé es que todo esto, nuestro estilo de vida, nuestros horarios, nuestra familia, nuestra religión, todo lo que sea, no está funcionando como es debido. Algo tiene que cambiar. Pero piensas que no quieres hablar con el pastor John. Es una gallina. En ese momento, la 1 de la mañana, sonó el teléfono. Sandra, exclamó Katy. Marshall le arrebató el teléfono. ¿Hola? Hola, dijo una voz femenina. ¿Están levantados? Marshall reconoció la voz desencantado. Era Berenice. Oh, ¿qué tal, Berenice? Dijo mirando a Katy, cuyo semblante se apagó por la frustración. No cuelgue, por favor. Lamento llamarlo a horas tan avanzadas, pero tenía un compromiso y acabo de regresar a casa. En todo caso, quería revelar aquel rollo. ¿Está furioso conmigo? Lo estaré el día de mañana. Ahora mismo estoy muy cansado. ¿Qué ocurre? Para que lo sepas, sé que la película que tenía en la cámara tenía 12 fotografías del festival, incluyendo los de Brummel y Young con aquellos 3 desconocidos. Hoy tomé el resto de las fotografías en el rollo. 12 más, mi gato, la vecina, las noticias de la tarde. Las fotografías que tomé hoy salieron muy bien. Hubo una pausa y Marshall sabía que tendría que preguntar. ¿Qué ocurrió con las otras? La película estaba velada completamente y tiene arañazos y huellas digitales en algunos lugares. La cámara funciona perfectamente. Marshall no dijo nada por un largo rato. ¿Señor Hogan? ¿Hola? Eso suena interesante, dijo él. Ellos andan tras algo. Me pregunto si podíamos rastrear esas huellas digitales. Hubo otra larga pausa. ¿Hola? ¿Cómo era la otra mujer, la rubia? No muy vieja, de pelo largo y rubio, con mirada algo torva. Gorda, flaca, mediana, bien parecida. Marshall frunció un poco su frente y sus ojos se movieron de lado a lado mientras ordenaba sus ideas. La veo por la mañana. Hasta luego y gracias por contestar el teléfono. Marshall colgó el auricular. Se quedó mirando el tablero de la mesa, tamborileando con sus dedos. ¿De qué se trata? Preguntó Katy. Dijo él todavía pensando. Luego contestó. Asuntos del periódico, nada importante. ¿De qué estábamos hablando antes de esto? Bueno, si todavía importa, estábamos hablando de si debías o no hablar con el pastor John acerca de nuestro problema. John, dijo él, y sonaba como si estuviera furioso. Pero si no quieres hablar con él, Marshall se quedó con la mirada fija en la mesa y la leche se enfrió. Katy esperó, luego le despertó al decirle: ¿Quisieras más bien hablar de eso en la mañana? Hablaré con él, dijo Marshall a secas. Quiero
Quiero hablar con él. Puedes apostar que iré a hablar con él. No sería malo. No, seguro que no. No sé cuándo podría recibirte, pero a la 1 de la tarde será conveniente. Frunció el ceño, casi imperceptiblemente. A la 1 de la tarde será perfecto. Marshall, empezó Katy, pero se detuvo. Algo le ocurría a su esposo y ella lo notó en su voz y también en su expresión. En realidad, Katy nunca había echado de menos el fuego de los ojos de él. Tal vez nunca supo que había desaparecido hasta este momento cuando, por primera vez desde que dejaron New York, volvió a verlo. Algunas emociones antiguas, desagradables, se agitaron en su interior, emociones con las cuales no tenía ningún deseo de batallar tan tarde en la noche, y con su hija desaparecida misteriosamente. Marshall, dijo ella, empujando su silla para levantarse y recogiendo el plato con el resto de la tostada. Vámonos a dormir. Tal vez yo no pueda dormir. Lo sé, dijo ella quedamente. Todo este tiempo, Tael, Willow, Nathan y Armot habían estado en la habitación observando con cuidado, y ahora Willow soltó una risita con un peculiar ronquera. Tael dijo con una sonrisa. No, Marshall Hogan, nunca has sido realmente un dormilón, y ahora Rafal ha contribuido para despertarte de nuevo.